Y nada, que no me he presentado, yo soy Mike, soy el profe de Concept y también profe de anatomía aquí en la escuela. O sea, un poco lo que es pintura digital y dibujo. Y os quería hablar hoy un poco del tema diseño de personajes, color de personajes, cómo iluminarlos bien, ¿no? Al final, seguro que alguno a lo mejor habréis hecho escultura y cuando haces la escultura de, por ejemplo, un personajillo que te inventas, lo que mola es, para sacar la foto, ponerle bien los focos de luz, ¿no? Que quede guapo, que describa bien la forma tridimensional del personaje. Y realmente nosotros hacemos un poco lo mismo. Al final tenemos que pensar que somos como directores de cine, que no solo diseñamos un personaje, le ponemos una personalidad, vemos cómo tiene que ir vestido, un poco el contexto en el mundo en el que vive y de todo, sino luego además tenemos que coger y presentarlo bien, ¿no? Que la gente que lo vea diga, ah, pues está muy guapo, me gusta cómo lo has iluminado, como tal. ¿Veis? Os voy a enseñar algunos ejemplos de personajes que he dibujado yo. ¿Veis? Me gusta mucho el rollo fantasía, así como un poco arte estilizado, pero que la luz y tal se sienta que es como realista, ¿no? Un poco los principios así de pintura realista están ahí. Pero a mí lo que me suele gustar es siempre pintar y dibujar de imaginación, ¿no? Crear cosas nuevas que no existen y tal. Desde niño siempre me ha divertido muchísimo. Eh, ¿Veis? Me gusta también mucho el rollo anime y tal. Al principio cuando empecé a dibujar me encantaba el tema de pintar a mancha, no sé si vosotros sois más de pintar así a mancha y tal o a línea, pero con el tiempo me ha ido gustando cada vez más el tema del dibujo, ¿no? Y cada vez tengo más curiosidad por aprender de anatomía, cómo dibujar cosas ahí bien que se note la perspectiva, que parezcan volumétricas, así que eso es un poco todo todos los aspectos que tocamos en el máster, al menos en la asignatura de dibujo y pintura digital, ¿no? Y quería enseñaros hoy algunos de los conceptos, digamos, más importantes a la hora de diseñar un personaje, desde la idea principal, pasando un poco por el dibujo, tema de tonos, ¿no? O sea, habréis visto que hay pelis que, bueno, que son más antiguas a lo mejor, están en blanco y negro, pero aún así se entiende muy bien todo lo que pasa en la imagen, ¿no? Porque el tema de los blancos y negros y grises y tal está muy bien distribuido por la escena y al final tenemos que hacer lo mismo cuando lo estamos aplicando a un personaje, ¿no? Para que tenga variedad, que no sea todo el mismo color, que no se quede aburrido, ¿no? Y luego ya veréis que de los pasos finales suele ser meter color, ¿no? Yo siempre le hago mucho hincapié a los alumnos de que al principio aprendan a dibujar y pintar sin realmente colorear y luego cuando veo que ya tenéis más mano, ¿no? Ya digo, venga, vamos a introducir algo adicional aquí, ¿verdad? De hecho, fijaros, esta es una imagen que pongo bastante al principio del curso, ¿no? Que explica muy bien el proceso que seguimos. De primeras estáis viendo que el simple hecho de saber dibujar objetos así un poco geométricos en perspectiva y, digamos, ver muy bien cómo funciona la luz al interactuar con ellos, nos ayuda para luego poder, digamos, dibujar y pintar todo lo que existe, ¿no? Fijaros que si yo soy un personaje, me estáis pintando el brazo, podríais empezar fácilmente con una forma como un cilindro, aunque sí, aunque luego hay que hacer unos cambios, ¿no? Para que se vea el bíceps, el no sé qué. Pero es muy importante que digamos, la forma de iluminación que tiene un cilindro se note, ¿no? En la idea general, antes de detallar. Así que, de primeras, estamos un tiempecillo haciendo este tipo de ejercicios que la gente suele dar muy por hecho, ¿no? Y a lo mejor no los tocan demasiado, pero que luego es lo que realmente os da la fuerza, ¿no? Para poder pintar ya cosas de imaginación. Ya sabéis cómo van los objetos más simples, podéis hacerlos todo lo complicados que queráis, ¿no? Y luego ya, como veis, pasamos a estudiar un poco de anatomía, cómo interactúa la luz con objetos más complicados, ¿no? Estáis viendo aquí esta especie de cabeza como tan poligonal. Viene muy bien practicar algo así para poder recordar de memoria cómo va la luz en la cara, ¿no? Por ejemplo, hay sitios en el cuerpo que seguro que os habréis fijado que tienen normalmente, al meter luz, sombra, ¿no? Muy bien marcada. Por ejemplo, en un personaje, en una persona, solemos dibujar la nariz con una sombrita por aquí debajo, ¿verdad? Debajo de la nariz un poco de sombra. Suele ser muy típico, igual que debajo aquí de la cuenca del ojo solemos sombrearlo también, así que ejercicios como estos, al repetirlos unas cuantas veces, hacen que se nos quede muy bien ya en la mente y podamos luego ponernos a dibujar y pintar sin tener que usar directamente una referencia, ¿no? Sin tener a lo mejor que estar mirando un modelo, ¿no? Y veis que luego ya al final llegamos a lo que le suele gustar a la gente, ¿no? Los colorines, el diseño así con todo, las cosas de metal, las joyas, ¿no? Los labios ahí de color morado, fijaros qué bonito este dibujo. Está chulísimo.
Vale, entonces vamos a empezar, si queréis, hablando un poco de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de pensar en diseñar un personaje. Voy a ir apuntando aquí algunas de las que se me van ocurriendo que me parecen muy interesantes. Vale, tengo un lápiz de la Huion, no sé por qué. No hay un lápiz de sobra de Cintiq, ¿no? Es que se le he cogido yo y no iba. Pero, bueno, toma. Pero, claro, pero luego entonces, ¿cómo pintas tú? Vale, luego te lo doy, ¿vale? Luego te lo doy y consigo otro para cuando haga la demo, cuando os haga a vosotros dibujar. Vale, luego os enseñaré de todas formas algunas cosillas que me mola a mí poner como settings en el Photoshop para hacerme la vida más fácil pintando, ¿no? Yo soy de los que le gusta ver lo mínimo posible de capas, de herramientas, de tal, intentar dibujar como si estuviera en un papel, ¿no? Me gusta, digamos, quitarme el programa de en medio, ¿no? Vale, una de las primeras cosas que me parece importante suele ser la idea, ¿no? Siempre que me pongo a dibujar y no tengo nada en mente, me cuesta mucho más. No sé si lo habéis notado alguna vez. A mí me pasa que a lo mejor doy trazos, pero como no, mi mente no sabe cómo dirigirlos porque no sabe aún muy bien lo que quiere, me es más difícil dibujar. Seguro que alguna vez habéis sentido esto. Por eso le doy mucha importancia cada vez más a dibujar menos, incluso pintar menos, pero pensar más. O sea, darle vueltas a la idea en mi cabeza, a lo mejor estar pensando en ello cuando voy por la calle, o cuando sea, me inspiran las cosas que veo en el día a día, ¿no? Y luego a la hora de dibujar ya tengo mucho más claro, tendré mucho más claro lo que quiero y por tanto empiezo ya, o sea, sabiendo un poco lo que quiero, ¿no? En vez de al azar y que vaya surgiendo solo. También me parece muy importante el tema de la pose, ¿no? Muy interesante, todo esto está muy relacionado con el tema de que la silueta esté muy chula del personaje, que se entienda bien, de todo, ahora veremos algunas cosillas. Vale, el tema de la perspectiva, ¿no? Mucha gente es como que es como el enemigo de la perspectiva, ¿no? No le gusta nada, le parece súper difícil o un poco aburrida, o muy rollo dibujo técnico. Los que estáis en mi clase ayer tuvisteis una dosis interesante ahí de pintura de perspectiva, ¿no? Pero veréis que os da una herramienta súper buena para luego poder hacer que la gente, aunque vea una cosa que es 2D, como un folio, un papel, un lienzo, su cerebro le engañe y le haga pensar que está viendo algo tridimensional, ¿no? Es un poco el objetivo. Al menos si queréis meter un pequeño ápice de realismo en vuestro trabajo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, vale, el tema de la luz, muy importante, cómo iluminamos el modelo. Podemos tener el personaje más guapo del mundo, que si no sabemos dónde poner bien los focos para explicarlo, para darle un poco el mood que queremos, puede que no destaque nada, ¿no? O sea que tenemos que conocer bien ahí dónde poner los focos. Muy importante también el tema de los values. Values, ¿a qué nos referimos con esto? Es, digamos, un poco lo que se vería si quitamos todo el color y solamente lo vemos en blanco y negro, ¿no? ¿Cómo sirviéndonos solo de blanco y negro podemos describir bien un personaje? ¿No? De hecho, muchas veces a lo mejor veis un cuadro y puede que penséis, jo, mira qué colores, qué tal, cómo destaca ahí un color muy saturado, muy bonito. Pero realmente lo que tiene importancia ahí de fondo, que no estáis notando tanto, es que el tema de blancos, negros y grises está muy bien distribuido, ¿no? O sea que eso es crucial antes de empezar a colorear. Vale, y veis, ya por último también, color. Vamos a ver un poquito de esto, que además mola mucho colorear un personaje de las diferentes prendas que tenga ahí en el cuerpo, lo que sea. Estáis viendo que ya os he separado por capas, ¿no? Eh, Diferentes tonos están separados por capas, como podéis ver. Me gusta separar las cosas que no se tocan entre sí, digamos, no sé si lo veis, para que luego podamos pintarlas sin salirnos y a lo mejor pintar accidentalmente otra parte, ¿no? O sea que por eso lo tengo ahí todo bien separado. Sí, tengo algunas cosas de fondo también que se me han colado ahí en el archivo. Vale, pues vamos a hablar brevemente de cada una de estas y luego vamos explicando el ejercicio, ¿no? ¿Veis? Vamos a empezar hablando un poco de diseño de personaje.
Y antes para esto siempre me gusta enseñar el tema de los... A ver si puedo ponerlo en modo presentación esto. View, ¿no? Full screen. Esto es. No, porque estás grabando. Sí, sí, sí. A ver. Creo que tengo que darle a presentar, ¿no? Ahí, present. Vale, de lujo. ¿Veis? Antes de empezar a hablar un poco del diseño del personaje, quiero que sepáis un poco una cosa que hacemos bastante, que suelo mandar como entregas y tiene mucho que ver con los studies que llamamos aquí, ¿no? Y es simplemente observar, analizar y estudiar cosas del mundo real hasta el punto de que las entendamos, ¿no? De que lo, digamos, lo internalizamos para luego poder tirar de esta especie de biblioteca mental e incorporar cosas que vemos en ella, en nuestros diseños, ¿no? Seguro que todos se os da bien dibujar alguna cosa en específico más que otra, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, es súper buena dibujando caballos, ¿no? O yo qué sé, si dibujáis un personaje a lo mejor ponéis normalmente un mismo tipo de gorro o alguna prenda que le habéis cogido el gustillo a dibujar y que ya os sale muy bien, ¿no? Pues hacer los estudios precisamente nos viene bien para incorporar nueva información y luego poder dibujarlos sin tener que basarnos en una foto, ¿no? Que a veces como que nos limita, ¿no? A lo mejor siempre estar mirando ahí fotos y tal. Así que una cosa que hacemos sobre todo es dibujar un montón de anatomía, ¿no? Mando que la gente dibuje a lo mejor muchas calaveras para poder dibujar caras, brazos, piernas, torsos, ¿no? Cambia mucho, dibujar los músculos de la espalda y del frente es una movida, ¿no? Hay un montón de músculos. Y no solo eso, sino que dependiendo de la pose del cuerpo cambian un montón de forma, ¿no? O sea que puede parecer como muy abrumador de primeras. Pero sí, siempre le digo a la gente que intente trabajar con un propósito. Si, como os he dicho, me pongo a dibujar sin tener un plan en mente, un día cualquiera, a lo mejor no acabo haciendo nada productivo, ¿no? Siempre les digo eso, si estáis haciendo estudios, ¿qué es lo que estáis intentando aprender, ¿no? Tener esta pregunta en mente antes de poneros a dibujar para guiar un poco vuestro estudio. Los sketches, pues que son lo típico que estamos... ¿Ves? Veo que tienes ahí unos cuantos en el sketchbook, por ejemplo. Que estáis intentando explorar, ¿no? Estáis intentando hallar formas nuevas que estén guapas, queréis soltar la mano o a lo mejor habéis aprendido a dibujar la calavera de un animal y queréis ver cómo podéis estilizarlo para que quede más rollo anime o más realista o más tal, ¿no? Depende de vuestro estilo. Y luego con los artes finales, pues normalmente es una cuestión de qué estamos intentando contar, ¿no? Si os fijáis, muchos cuadros lo que cuentan es una historia. Si simplemente hacemos cuadros queriendo poner algo que esté bonito, que esté muy guapo en el cuadro sin más, puede que quede un poco soulless, ¿no? O sea que es como, bueno, pues sí, es bonito, pero no hay nada aquí que me emocione, ¿no? Entonces, si en vez de eso tenemos una historia en mente de algo que está ocurriendo, podemos darle mucha emoción, mucho tal, sabremos cómo tomar decisiones porque ya tenemos un objetivo en mente, ¿no? Y en lo que se refiere a diseño de personajes, hay una frase que siempre me gusta empezar contando cuando vamos a dar el temario de diseño de personajes, que es esta de Carl Sagan, ¿no? Que dice, si quieres hacer una, bueno, una tarta de manzana de la nada, primero tienes que inventar el universo, ¿vale? Es una frase que es un poco extraña, ¿no? En plan, ¿qué tendrá esto que ver? Pero básicamente lo que quiero venir a decir con esto es que para crear un personaje que el público se pueda creer, ¿vale? O que le enseñes a alguien y piense, hostia, no solo está guapo, sino que quiero saber más, en plan, tiene algo que me intriga y me interesa saber un poco de dónde viene, ¿no? A veces he subido algún dibujo, yo que sé, al ArtStation o tal, y en algún comentario me dicen, ah, tío, ¿me puedes contar más del lore de esto, tal? O, ¿sabes? La gente como que le da curiosidad, ¿no? Queremos hacer personajes que hagan que la gente quiera ver más. Entonces, es muy importante intentar entender un poco no solo vuestro personaje, sino el mundo que le rodea, ¿no? Es decir, si queréis hacer un personaje medieval, por ejemplo, o algo así, yo que sé, un mago, pues estaría bien que no simplemente dibujéis a alguien rollo Gandalf, sino que penséis un poco a lo mejor, pues, qué tipo de magia hace, ¿no? Cómo funciona esa magia, hay algunas normas. En su mundo hay muchos magos, hay pocos magos. Es un mundo a lo mejor más medieval, por tanto irá vestido con unas prendas que parezcan más antiguas, o es algo más futurista o algo un poco más bizarro, ¿no? A lo mejor podéis basaros en ropajes de otras culturas menos conocidas o algo para conseguir diseños originales, ¿no? Que
que no sea lo típico que estamos acostumbrados a ver. Y veis, básicamente, a ver, hay una cosa con la que jugamos mucho a la hora de diseñar personajes, que le divierte mucho a los alumnos, que es el tema de los arquetipos, ¿no? No sé si a alguien le suena esta palabra o sabéis. ¿Alguien puede decirme un poco lo que pensáis que significa? Es ¿Qué os como ocurre? los parámetros en los que encajan los personajes, ¿no? Como que en todos los grupos está el fuertote, el listo, luego el graciosito, el tontito y cosas así. Total. Sí, como ha dicho Isa, básicamente es como un molde que se suele repetir muchas veces, ¿no? Seguro que en muchas pelis veis un personaje a lo mejor que es así como más sigiloso, más tal, no llama tanto la atención, ¿no? A lo mejor otro personaje que es muy de ir de frente, ¿no? Así como muy, yo qué sé, el prota o el héroe o lo que sea, ¿no? Y solemos asociar a lo mejor arquetipos del rollo un mago con un viejecito así con barba blanca, ¿no? Y con una túnica y un bastón y tal. O a lo mejor veis el ladrón que va así vestido de negro para ocultarse bien en la sombra, ¿no? A lo mejor no conseguimos verle muy bien la cara, es un tío que prefiere pasar un poco desapercibido, ¿no? O a lo mejor imaginamos un bárbaro y vemos un tío así como todo fuerte, en plan Conan, ¿no? Así se dan todos los musculitos con el hacha o con el tal. Y lo que siempre le digo a los alumnos, esto está guay, funciona, pero también lo hemos visto muy a menudo, ¿no? Seguramente se nos ocurran ideas más locas que queremos poner en práctica y queremos jugar con esto para hacer personajes que no sean el típico, ¿no? Como solemos ver aquí. Entonces, fijaros que cada arquetipo tiene algunos atributos muy definidos, ¿no? Por ejemplo, veis un bárbaro, lo asociamos con fuerza, ¿no? O un caballero, eso, noble. Tenemos un mago, pensamos que es muy sabio, que es muy inteligente. Vemos un ladrón, pensamos que es cunning, creo que significa como astuto, ¿no? Entonces siempre les digo a los alumnos, ¿por qué no jugamos precisamente a coger atributos de un personaje que normalmente no tiene y cambiárselos, ¿no? Es decir, en vez de un ladrón así como muy astuto, muy tal, con segundas intenciones, podemos hacer un ladrón que sea como un poco noble, ¿no? De ahí en verdad es un poco rollo Robin Hood si lo pensáis, ¿no? O un mago pero que en vez de ser así como flojito, sabio, tal, que utiliza la mente tal, pues a lo mejor es como muy fuerte, ¿no? Me acuerdo en la serie de Mob Psycho que al final había como un tío que usaba como poderes psíquicos, pero los usaba para estar como topetado, ¿no? Y metía de hostias. Pues siempre conseguimos personajes que la gente dice, ah, eso no lo he visto antes, eso está interesante, ¿no? Es como no es lo típico. Entonces, muy importante también, eso sí, y esto es la clave, es pensar bien en la personalidad que tiene, ¿no? Nuestro character, es decir, muchas veces cuando empezamos algún proyecto de diseño de personaje, la gente me describe como su personaje, veo que muchos dejan la personalidad de lado, o simplemente la describen en una frase y ya está, ¿no? Me dicen a lo mejor, ah, pues es un personaje que es muy kawaii, y ya está, es como, vale, tío, pero eso es todo lo que tiene, ¿sabes? Y yo la verdad es que me sería difícil crear de la nada una personalidad para alguien porque yo solo, pues sí, sé muy bien cómo soy yo, pero tampoco podría crearte de cero cómo piensa otra persona, ¿no? Me parece como muy complicado entenderlo porque cada uno somos como un mundo, ¿no? Entonces, aparte de siempre dejar algo de vosotros mismos en el personaje, ¿no? Algún aspecto vuestro. Si miráis los personajes de cualquier, yo qué sé, dibujante de cómic que invente personajes y tal, veréis que algo de ellos está ahí, en su personaje, ¿no? Pero siempre me gusta también pensar en gente que conozco en la vida real. Seguramente la gente que conocéis bien tiene personalidades como mucho más, o sea, para vosotros entendéis cosas como mucho más profundas y sabéis muchas más cosas que de un personaje que veis simplemente en una peli, ¿no? Que os quedáis a lo mejor como con un 5% de cómo sería una persona de verdad, pero conociendo a alguien real, un amigo vuestro, un familiar, sabéis muchísimo más de esa persona. Y la verdad es que cuando probáis a meter personalidad de gente que conocéis o gente que queréis conocer, incluso podéis imaginaros cómo es la personalidad de alguno de vosotros, ¿no? Pues conseguís personajes como con más soul, ¿no? La gente los ve y dice, ah, pues me mola, tío, se nota además en el gesto a la hora de dibujarlo, ¿no? Que la pose que le ponéis, el gesto o la expresión que le ponéis en la cara, se nota mucho más. O sea que para hacer personajes más entrañables, lo que más os va a divertir para dibujarlos, ya os digo, es basarlos en alguien que conocéis de verdad, ¿no?
Así que, habiendo visto esto, vamos a hablar un poco de cosas un poco más técnicas, ¿no? Vamos a hablar un poco más del tema dibujo y pintura. Mm, Por ejemplo, podemos hablar de las poses, ¿no? Esto es una cosa muy importante porque muchas veces veo alumnos que empiezan a dibujar un personaje y lo que hacen es empezar dibujando la cabeza, lo primero, ¿no? A lo mejor dibujan la cabeza, les mola mazo la cara, está muy bonita, tal, y luego les dices, vale, dibújame el resto. Y ahí empiezan a quedarse un poco atascados, en plan, bueno, llego aquí al torso, pero no sé muy bien qué ponerle, un cuello de camisa, un tal, ¿sabes? Ya no sabe muy bien qué hacerle. Entonces, la forma que tenemos aquí de empezar a dibujar, pasando por alto incluso la anatomía y la perspectiva al principio, es hacer una especie de thumbnails, y con esto me refiero a poses muy chiquititas que hacemos, a lo mejor hacemos un montón, tenemos la idea ya del personaje en mente, normalmente os hago escribirla en un papel y que me la contéis y todo, la gente se lo acaba currando un montón y mete fotos de referencia de inspiración y tal, está muy guay. Pero lo que hacemos será a lo mejor ponernos a hacer siluetas de poses o para el diseño del personaje muy pequeñitas que no obedezcan realmente principios de anatomía de forma muy estricta, ni siquiera de perspectiva, eso ya tendremos tiempo de incluirlo luego, ¿no? De primeras necesito que la silueta esté muy guapa, ¿verdad? Entonces, yo qué sé, estáis haciendo un personaje como muy badass con una pistola, ¿no? Y en una silueta queremos que de primeras, aunque yo no vea nada de dentro del personaje, de cómo es su ropa, sus colores, su tal, que de base simplemente la forma exterior del personaje mole, ¿no? Eso es clave, o sea, ya os digo, si dibujáis, pues yo qué sé. Vale, imaginaros. Digo, quiero hacer un tío como sujetando una pistola mirando a la cámara, así como muy badass, como desde abajo, ¿no? Como si me fuera a pegar un tiro a mí, yo qué sé. Y lo dibujamos, pero lo dibujamos así. Vale, pues a ver, se entiende que no se está a punto de pegar un tiro, pero ¿no os parece que la silueta queda como muy aburrida, no? Fijaros, no es más que como una especie de palito hacia arriba, como una especie de masa aquí, así, pero no tiene mucho más, no tiene muchos más secretos esto, ¿verdad? Yo creo que si lo pensamos podemos conseguir siempre siluetas un poco más interesantes de ver, ¿no? Ahí, si le ponemos aquí la... Uy. Vale, ¿habéis visto qué diferencia? Aquí tenemos, sobre todo una cosa que le digo mucho a los alumnos que intenten hacer es que se note muy bien cómo las extremidades en la pose salen y generan a lo mejor espacios negativos, ¿no? ¿Veis? Todo este tipo de cositas, aunque parezca una chorrada, es lo que hace que la pose esté muy interesante, ¿no? Que tenga ahí cosas interesantes que ver, o sea, no es simplemente un mazacote así, ¿no? Como un poco aburrido, sino que realmente es como más... tiene más sutilezas ahí, más detallitos que salen fuera de la silueta, queda más bonito de ver, básicamente. Así que esto es una cosa muy importante que solemos hacer a la hora de explorar poses y diseño, ¿no? Siempre les digo, no hagáis zoom. La gente tiene una costumbre de hacer siempre zoom y empezar a lo mejor a dibujar así el ojito del personaje, de tal, las pestañitas, el no sé qué... Y es como, tío, ¿no crees que es mejor ir al grano de lejos? Y si me haces un personaje que a esta distancia tan pequeña la pose ya esté guapa,
Si sois capaces de dibujar una pose guapa a esta distancia, y seguro que lo sois, significa que luego al hacer zoom ya podemos, con toda la calma, empezar a lo mejor a meter detallitos de, pues quiero que tenga una chaqueta con un cuello así, o una sudadera, un tal, ¿no? Y luego además quiero que tenga una gorra aquí. ¿Veis qué fácil es meter detalles una vez funciona todo el concepto global? Perderemos mucho menos tiempo si empezamos dibujando a esta distancia y conseguimos que la pose funcione, y luego ya nos encargamos de detallitos, colorines, tal, que es lo que mola también. Vale, otro tema muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que hablar un poco de perspectiva, ¿no? Seguro que aquí os sonará lo típico de un punto de fuga, 2 puntos de fuga, alguna vez lo habréis tocado en algún sitio, ¿no? Pues para nosotros también es bastante importante, porque una vez tenemos esto, tenemos que hacer que parezca tridimensional. Y qué mejor forma de conseguirlo que haciendo que las cosas parezcan que están bien en su sitio, ¿no? Colocadas bien en su sitio en el espacio, ¿no? Tampoco hay que ser esclavo de la perspectiva, de rayarnos y que todo tenga que estar correcto, porque al final veo que muchas veces nos quedan poses muy rígidas haciendo eso. Pero sí está bien aplicar la perspectiva en sitios donde podamos, ¿no? ¿Veis? Este dibujo lo hice para enseñarle a mis alumnos cómo hay que pensar un poco a la hora de dibujar, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que más suelo preguntar cuando veo a un alumno dibujar un personaje es, vale, pero dime dónde está la línea de horizonte, ¿no? En este caso veis que la tenemos aquí. Entonces, de eso depende mucho, de dónde la coloquemos, depende de si parecerá que estamos viendo al personaje desde abajo o desde arriba, como si estuviéramos sobrevolando o estuviéramos más alto que él, ¿no? Es una sensación psicológica muy diferente ver un personaje desde abajo que desde arriba, que sí. Fijaros que, viéndolo desde... Veis que ver un personaje desde abajo es como... Parece que está un poco por encima de ti, impone más el tío, ¿no? Parece que tú estás ahí por debajo, tal, y el personaje puede que parezca más intimidante, ¿verdad? Por el contrario, si estamos viendo a alguien que está en una situación muy jodida en una peli o en un cómic, a lo mejor la cámara esté situada desde arriba para que veas que el tío está en peligro, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo estaba viendo un cuadro de una carta Magic. ¿Veis? Estaba viendo este y dije... Claro, tú, parece que ahora el pobre está aquí indefenso, a lo mejor le cae una piedra en la cabeza, ¿sabes? Y lo revienta. Así que depende mucho de dónde pongamos la cámara, y para eso tenemos que entender muy bien dónde está el horizonte, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que suelo hacer a menudo. ¿Este personaje diríais que es más bajito que nosotros o más alto? Más bajito. Más bajito. Más bajito. ¿Es más alto? Es más alto. Os voy a decir por qué. La línea del horizonte está a la altura de nosotros. Claro, en el momento que en un personaje la línea de horizonte esté a la altura de los ojos del personaje, significa que mide igual que vosotros, ¿vale? O por lo menos que mide igual que vuestros ojos, ¿vale? Entonces, si veis que la línea de horizonte está muy abajo, casi a la altura de los pies, significa que estaréis así agachaditos, viéndolo desde abajo, tal. Y por el contrario, si el personaje tiene la línea muy arriba, incluso muchos dibujos sacamos el horizonte por fuera del dibujo o por arriba, para poder construir bien en perspectiva algún objeto, un diseño de una casa, un tal. Es que somos mucho más altos que esto, ¿vale? Entonces, como veis, lo he hecho como por cajitas para enseñar un poco que dependiendo de la posición que tengamos respecto a una parte del cuerpo, es decir, estamos a la altura de la cabeza, pero somos más altos que sus pies, eso es obvio, ¿no? Quiero que os fijéis que las cajitas, las que están a la altura nuestra, estamos viendo como apenas parte de arriba de la caja, ¿no? Es como que la vemos como muy de frente, como si yo cojo este folio, por ejemplo. Fijaros, tengo un folio aquí, lo voy a situar a la altura de vuestros ojos y lo que veis es una línea, ¿a que sí? No estáis viendo, bueno, no sé si lo he puesto bien, pero veis como una línea, ¿no? Y si lo subo mucho empezáis a ver la tapa de abajo del folio, y si lo bajo mucho veis la de arriba. Pues tiene que notar en las figuras que dibujéis si estamos arriba de esa parte corporal o por debajo o a la misma altura, ¿no? Tampoco es que dibuje siempre las cajas, pero sí intento tenerlas un poco en mente. Hola. Sí. Perdona que te disculpe, que es que no se te ve la cámara, ¿vale? Te paraste a explicar algo. Perdona, sí, perdona. Simplemente estaba explicando que dependiendo de cómo esté respecto, o sea, vuestra mirada respecto a la parte del cuerpo, como veis en el folio,
a vuestra altura estáis viendo una raya, ¿no? Pero si lo bajo más, veréis la parte de arriba y al contrario, ¿no? O sea, que en el cuerpo estáis viendo las cajitas de por los pies y tal, que se ve mucho la parte de arriba, ¿no? Es muy importante. ¿Veis? También para hacer un dibujo como este, que está hecho así como muy abocetado, con líneas muy locas, ¿no? Pero siempre tiene que haber una idea de cómo funciona ahí en el volumen, ¿no? O sea, a veces podemos hacer poses enteras con cajas al principio y luego ya intentar dibujarla normal sabiendo cómo va la perspectiva, nos hace la vida muy fácil. Vale. ¿Veis? Un ejercicio que les suelo decir a los alumnos que hagan es practicar esto con objetos del día a día, ¿no? Que se pongan, tengan un sketchbook o algo y cuando estén en una cafetería o desayunando, yo qué sé, se hacen algún bocetillo intentando aplicar bien la perspectiva y con eso os acostumbráis rápidamente, ¿no? Ya es como que os cambia la forma de pensar, ¿no? Porque de primeras mucha gente hará algo de este estilo, ¿vale? Este dibujo lo tengo como muestra de si no entiendes muy bien el volumen vas a hacer algo que se parece más a un jeroglífico, ¿vale? Utilizamos como símbolos que nuestro cerebro piensa que representan cosas, ¿no? Por ejemplo, un ojo yo no creo que se viese, o sea, un ojo no se ve así, ¿vale? Es como el símbolo que tenemos para ojo en nuestra mente. Pero de ahí a que luego en la vida real se vea así, fijaros. ¿Veis? Los values son muy diferentes. Normalmente apretamos más fuerte con el lápiz si pensamos que una parte del cuerpo es importante. Y realmente los ojos mola mucho darle un toque como etéreo, ¿no? Como más... que hay vapor en el ambiente, ¿no? La verdad se queda más bonito, más elegante, ¿verdad? ¿Veis? Es un poco la forma de dibujar cuando no sabéis aún de perspectiva. Solemos hacerlo todo como bastante plano, ¿verdad? Y aunque, por ejemplo, en el personaje que yo os he pasado ahí de archivo se ve como así, como de vista lateral, podéis apreciar, por ejemplo, en el sombrero por arriba o en la zapatilla por abajo, que están ligeramente vistas desde arriba o ligeramente vistas desde abajo. Lo podréis detectar seguramente en partes como el brazo, ¿no? En el que veis que el hueco para el brazo tiene forma circular. Eso es porque estoy dibujando la elipse de la manga de la ropa en perspectiva, ¿no? Para que entendáis que el brazo viene hacia nosotros, está haciendo como así, ¿no? Todo ese tipo de cositas es lo que crean un poco la ilusión espacial, ¿verdad? Vale, pues estos últimos 3 apartados ya tienen más que ver con el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Tenéis todos el archivo en vuestro ordenador, ¿no? Vale, de lujo. ¿No? ¿Quién no lo tiene? He intentado meter la URL acortada y no ¿No os ha dejado tú? A mí no. Qué raro. Igual habéis metido algún mal, ¿eh? Probad ahora. Es JHTX8. A ver si con eso tenéis suerte. Mira, aquí ya la he dejado. Igual es que se te pasó poner la J minúscula o algún carácter del este, ¿no? A ver. HTX8. Ahí tienes. Ha sido por cafetín. Sí, sí. Ya, a veces el profe, como cuando alguien tiene un problema en la Cintiq, siempre dicen, Mike, no me va tal, y me acerco y mágicamente se arregla, tío. Porque a ti se respeta. Y me dice, no, ahora justo no está yendo bien, y yo, bueno. Vale. Pues ahora a ver si tengo... sí, yo el archivo creo que lo tengo. A ver. Aquí. Vale, entonces, os voy a explicar un poco cómo preparo yo un diseño de personaje a nivel luz, color y tal para empezar el proceso. Así que voy a explicar algunas cosillas de Photoshop. Necesito que lo tengáis aquí abierto y os voy a enseñar
¿Veis? El Photoshop por defecto os vendrá algo así, con un montón de menús. Os voy a enseñar los que yo tengo activos y que me parecen más cómodos para pintar, ¿vale? Fijaros, me he puesto aquí en el centro el color y las capas, ¿no? Pues todo lo demás se va afuera. Podéis cerrarlo dándole a Close Tab Group aquí en esta especie de menú que son 4 barritas, ¿no? Veis que tiene mazo de menús abiertos que a lo mejor no vamos a usar nunca, ¿eh? Vale, ahí lo tenemos. Y algunos atajos de teclado que quiero que si nos pongamos para hacer más fácil el proceso de pintura son estos que os voy a decir. A ver. Ahora os diré cómo nos los ponemos, todo. A ver, para esta clase, ¿cuáles pueden ser importantes? Vale, sí, el lazo. Voltear el lienzo, uno de mis favoritos. Ah, bueno, vale, sacas la pestaña. Y disminuir y aumentar pincel. Yo creo que con estos 4 nos podemos apañar para este ejercicio. Vale, entonces, ¿a qué teclas tengo yo asignado esto? Unas que me parecen muy cómodas, al menos yo que soy diestro, me gusta tener la mano izquierda para el tema de las teclas y tal, ¿no? Entonces, lo que me parece más fácil es no tener apenas que mover la mano, que esté en un sitio y yo tenga todas las teclas cercanas que pueda pulsar sin mover la mano. Entonces, por eso tengo el lazo, por ejemplo, en la tecla A, ¿vale? Y luego, disminuir el pincel y aumentar el pincel los tengo en la Q y en la W. ¿Vale? ¿Veis que están todas las teclas muy cerquita? ¿Veis que, bueno, es que no los tengo puestos aún, pero ahora nos los ponemos? Y voltear el lienzo, que luego os explico para qué sirve y tal, lo tengo en el F2, ¿vale? Ahí está. Así que, si queréis, vamos a ir poniéndonos estos atajos. Si venimos a edición, aquí en Edit, le podemos dar a Keyboard Shortcuts, aquí. Nos aparece esto y lo único que tenemos que hacer es ir asignándolos, ¿veis? Yo puedo venir al lazo y pulsar la tecla A y darle a Enter. Ahí está. Y ya solo me falta buscar lo mismo, pero para el pincel, ¿no? Estará... Ah, mira, este ya lo tenía. Decrease y Increase está en Q y W, ya los tenía. No sé por qué estaban ya puestos. Si queremos, este ya es más chungo, cambiar el atajo de voltear el lienzo, tenemos que venir, en vez de aquí en Tools, tenemos que venir a Application Menus, ¿vale? En esta especie de lista desplegable aquí arriba. Le damos y tenemos que venir a Image, ¿vale? Y aquí veis que hay mazo de opciones, hay un montón. Tenéis que buscar aquí abajo una que pone Flip Canvas Horizontal, ¿vale? Yo esta la tengo en F2, hay gente que lo tiene en Control F. Pero bueno, si le damos a Enter, ya le podemos aquí dar a OK. Y veis, al pulsar F2, hace como el modo espejo, ¿no? Lo voltea. Me gusta de repente hacer esto alguna vez cuando dibujo y pinto, por si hay algún fallo que no puedo detectar porque estoy atento a alguna parte del dibujo que no es a lo mejor a la que debería estar atento, ¿no? Y si de repente le doy la vuelta digo, hostia, no me había fijado que el ala, no sé qué, le querría cambiar algo, ¿sabes? Algo podemos ver siempre que pulsamos el F2. Vale, entonces... dejo los atajos por aquí, por si estáis alguno copiándolos aún. Y vamos a hablar un poquito de color. Y también luego algo de luz para poder darle sombra, ¿vale? Quiero que en este ejercicio lo coloreemos y le demos un poco de sombra.
Entonces, estáis viendo que los colores que he puesto son un poco random, ¿no? Realmente, cuando planteo un personaje, no sé hasta qué nivel sabéis de Photoshop, pero bueno, lo voy a ir explicando. Básicamente, me gusta siempre tener la línea, por un lado, ¿no? En una capa suya propia, tengo la línea y la suelo poner en modo multiplicar, ¿vale? Para que si quiero a lo mejor colorear la línea de naranja, si lo tengo en la capa en modo multiplicar, luego los tonos de naranja se mezclarán con los tonos que yo ponga por abajo y puede hacer resultados muy bonitos, ¿no? Entonces tenemos la línea. ¿Veis? Esta es una cosilla también que me mola hacer, no sé si alguno la conocíais, pero la línea original es esta y lo que hago por encima es la duplico. Fijaros, la he duplicado. Le puedo bajar un poquito la opacidad, como al 40%. Y para que tenga un poco de glow, para que parezca como más etérea, me gusta venir y hacer un filtro de desenfoque, ¿vale? ¿Veis? El Gaussian Blur, por ejemplo. A ver si se nota. Ahí, ¿veis? ¿No percibís que está como... O sea, que la línea emana como un poco de degradado? La verdad es que le da un toque guay. O sea, parece que la línea como que es un poco más difuminada, más suave. ¿Veis? Podéis probar a meterle esto si queréis, porque la verdad es que queda interesante. Y luego lo primero que hago por abajo... A ver, tengo que desactivar aquí algunas capas. Y esto puede llevar un buen rato, pero merece mucho la pena hacerlo, chicos. Es lo que llamamos una máscara de recorte, ¿vale? Es decir, yo quiero tener como una base debajo de la línea, en una capa aparte y por debajo de la línea, para luego yo poder pintar aquí las diferentes partes del cuerpo del personaje y no salirme de la silueta, ¿vale? Fijaros, esto la verdad es que viene súper bien para pintar cómodamente sin rayarnos por, es que me voy a salir por fuera, tal, a lo mejor la lío, ¿no? Y podemos pintar con mucha más confianza. Entonces, es una de las cosas que suelo hacer lo primero. Por encima, ya, es cuando, ¿veis? Meto manchas de color para separar las diferentes partes. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, esto coloreado de amarillito. Y luego la tela. Bueno, no, perdón, esto es la piel. La coloreo así como muy pálida. Le pongo los accesorios en rojo por encima, quizá. Y estoy viendo que me falta una capa, de hecho. Esta de aquí, vale. Y le pongo lo que es la ropa por separado. Estáis viendo que ninguna de las cosas que tienen color se está tocando entre sí, ¿no? O si se toca entre sí van a tener un color similar, o sea que me da igual. Para poder a lo mejor coger y decir, pues quiero pintar diferentes partes del cuerpo, ¿no? Me vengo a la capa en la que están el color rojo y digo, pues quiero esto morado. ¿Veis? Quiero esto de color morado. Pero luego quiero que esta otra cosa de aquí, el hacha, sea verde, ¿no? ¿Veis? Que esto nos permite muy cómodamente pintar cada cosa por separado sin miedo de afectar los píxeles que los rodean, ¿no? Y con esto poco a poco vais a poder ir pintando según los colores que hayáis elegido, ¿no? Así que antes de continuar vamos a ver un poco teoría de color a nivel personaje, ¿vale? Unas nociones así muy básicas para que podáis empezando a elegir colores que os molen y podáis ir poniéndoselos al personaje, ¿vale? Antes de empezar con la sombra. Entonces, vamos a verlo con este personaje, ¿vale? Por ejemplo. Una cosa que yo recomiendo mucho hacer, al igual que hacemos estudios, como dije antes, dibujando cosas que nos interesa aprender a dibujar, partes del cuerpo, animales, lo que sea, también deberíamos hacer estudios de otros artistas que nos mola cómo pintan, cómo dibujan, y simplemente ni copiándoles, ni dibujando, o sea, haciendo un dibujo de lo que vemos, simplemente analizando, poniendo en un papel notas. Por ejemplo, veo que el cuello de la camisa es un rosa muy chillón. ¿Por qué justo ha puesto ese rosa en ese sitio, ¿no? Nos hacemos preguntas y llegamos a conclusiones como que puede ser que quiere llevar la atención más hacia el rostro del personaje, ¿no? Que es la parte como que más nos suele importar, ¿no? La cara, los ojos de un personaje llaman mucho la atención. Nos damos cuenta luego de que el resto de la ropa tiene un color bastante apagado, ¿no? Son como marroncitos, la piel es como gris, tampoco son colores que llamen y destaquen tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué habrá sido eso, no? A lo mejor es para que realmente este rosa resalte mucho en comparación a los otros colores que no son tan llamativos, a lo mejor.
¿Veis? Vamos a ver un poco la descomposición aquí a nivel un poco más analítico, ¿no? De lo que está pasando aquí en el personaje. Estamos viendo que la mayoría de personajes, ahora luego os enseño ejemplos de cómics y pelis y tal, tienen un color que es el principal, que digamos es como toda la gama, ¿no? La gama principal del personaje se basa en un color, y luego tendrán unos cuantos colores que a lo mejor no llaman tanto la atención, pero nos ayudan a complementar, ¿no? Es decir, si tenemos un personaje con un color muy rojo chillón en la bufanda, si hacemos que el resto de la ropa sea también rojo chillón, pues la bufanda no es que vaya a destacar mucho. Sin embargo, si hacemos que el resto de la ropa sea más grisáceo, colores tal, pues entonces vamos a fijarnos muy fuertemente en la bufanda por contraste, ¿no? Así que, como veis, quiero que para la chica elijáis un color principal o, como mucho, dos colores principales que queréis que sean como la parte más importante del diseño. Pero luego quiero que el resto de colores que elijáis, aunque puedan estar relacionados, tengan poca saturación, ¿vale? Es decir, normalmente a la que pintamos, al principio, cuando veo que la gente empieza a aprender a pintar y tal, coge colores y los coge todos de esta mitad del cuadradito, ¿vale? De la mitad derecha. Son colores que son más vivos, más potentes, ¿no? Y conforme van aprendiendo a pintar mejor y cada vez mejor, cada vez utilizan colores más de aquí, ¿vale? Entonces veréis que el color es una forma de ayudarnos a explicar la historia o el tono de la imagen mejor. No es que coloreemos las cosas porque tienen color. Miguel, No funciona. si eres una preguntita de un alumno, Sí, ¿cómo claro. se pone la máscara? Sí, en el chat. La máscara... ¿Te refieres Sí, a...? ¿Cómo ¿Cómo se se puede pone la crear máquina esto? de recorte para trabajar las Vale, diferentes vale, partes? perdón. Sí, perdón, te voy a explicar, es verdad. Fijaros. Tenéis que, a lo mejor en una capa nueva, yo quiero hacer esta especie de esferita, ¿no? Y yo quiero decir, vale, ahora quiero pintar la esfera de rosa por arriba, pero vaya, se me sale por fuera, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Muy fácil, podéis hacer una capa nueva, pintáis el rosita donde os apetezca, y luego lo que tenéis que hacer para hacer la máscara de recorte es pulsar la tecla Alt y venir al hueco que hay entre las dos capas, ¿vale? Veréis que os sale una especie de flechita hacia abajo, ¿no? Si pulsamos, ahí está, ¿veis? La capa es como que se mueve un poquito para la derecha y está con una flecha indicando como que ya está anexada, ¿no? Como que todos los píxeles que va a haber en esta capa obedecen a los de la base original que yo había pintado, ¿vale? O sea que con esto podéis pintar sin saliros, tal, es bastante cómodo, ¿eh? Os recomiendo que lo uséis. Yo, por ejemplo, cuando estoy pintando cualquier encargo, ¿no? Por ejemplo, estoy pintando una carta Magic. Pues cojo y siempre hay un paso que a lo mejor tardo una mañana entera en hacerlo, pero me da igual, que es separar, en una capa, separar la silueta del personaje del fondo, ¿vale? Así puedo pintarlos por separado y no me hago un lío y puedo dejar que queden muy bien distinguidos, ¿no? Si tenemos un dibujo tan pequeñito como el que aparece en una carta Magic, queremos que si es un personaje destaque un montonazo su silueta, ¿no? O sea que nos viene muy bien tenerlo separado para controlar pues más oscuro el personaje y más clarito el fondo, ese tipo de cosas, ¿no? Vale, entonces así es un poco como lo hacía lo de la máscara de recorte. Vale, estábamos diciendo que íbamos a analizar algunos personajillos famosos, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo súper obvio es... Este es Kaneda el nombre, creo, ¿no? Sí, este es Kaneda de Akira, ¿no? Y fijaros que el personaje no se ha complicado mucho la vida, ¿no? Es simplemente de color rojo. Todo el personaje es de color rojo. Vemos que chaqueta, tal... Todo es rojo y nos surge el problema de que entonces, ¿cómo hacemos para que las cosas se diferencien bien, ¿no? La chaqueta es muy característica. Fijaros que esta especie de pastilla con color azul y amarillo destaca, ¿no? Por ser diferente precisamente. De hecho es de lo primero que vemos en la peli, ¿no? El tío poniendo como una música en una máquina de estas tocadiscos y se ve su espalda con la pastilla tal. Y además, para complementar aquí un poco, fijaros que han usado, digamos, rojo un poco más oscuro y menos saturado, es decir, marrón, ¿no? Para zonas como las botas, los guantes, la rueda de la moto, el cuadro de mandos aquí. O sea que no deja de ser color rojo, pero si simplemente lo hacemos más grisáceo, el cerebro ya dice, ese color ya es distinto, ¿no? O sea, podemos pintar un cuadro entero con el mismo tono,
Que ya os digo, si utilizáis tonos muy grises para una zona, el cerebro puede interpretar que son incluso de otro color, ¿vale? Todo depende del contraste, chicos. ¿Veis? A lo mejor... A ver. En este personaje tampoco se ha complicado mucho la vida, ¿no? Este personaje es definido básicamente por la capa que tiene, ¿no? Que es de un amarillo muy brillante y llama mucho la atención. Pero el resto de la ropa se mantiene en tonos así como más marroncitos, más tal. Fijaros que en muchos diseños de estos hay tonos intermedios, como este granate de aquí, ¿no? O en esta especie de bicho que hemos visto antes. Fijaros, por ejemplo, en el morado de la espada, ¿no? Sí, es morado, pero no destaca tanto como el rosa, ¿que no? Pues necesitamos también una pequeña transición, que no sea solo un color mega cantoso y un color grisáceo a muerte, sino que a lo mejor puede haber tonos medios, ¿no? Hay repartidos que equilibran, le dan un poco de equilibrio, ¿no? al diseño, ¿no? A nivel color. Y fijaros qué chulo guapísimo este diseño. Fijaros como simplemente las placas amarillas lo que destaca, ¿no? El resto, con un color gris nos sirve. Esto ya es que llama un montón la atención. Con el diseño, con esta especie de tapas así, que son como cuernos cortados o algo así, ¿no? Mola un montón este diseño. Así que, dicho eso, antes de empezar a poner luz y color, ¿vale? Luego veremos un poco cómo poner los focos de luz, que también es muy interesante, es muy divertido. Quiero que lleguemos un poco a este estadio, ¿vale? Hoy vamos a encargarnos de hacer un poco los primeros pasos a la hora de pintar. Luego ya sería el tema de estar horas y horas en casa ahí pintando hasta que conseguimos el efecto, los colores que queremos y tal, que es un proceso más largo, más personal, más tal. Pero de momento vamos a centrarnos en que esto funcione muy bien, ¿no? Así que si queréis venir al personaje, todos, y podéis ir cambiando los colores en algunas zonas. Si queréis empezar a lo mejor con el comando de Control U, fijaros que os permite aquí cambiar color, saturación y luminosidad, ¿vale? Así que ir ajustándolo. Quiero que apliquéis un poco la teoría que os he dicho, ¿vale? Del tono principal, los tonos intermedios y ya, sobre todo, que haya muchos tonos ahí que no llamen la atención, ¿no? Venga, a ver qué se me ocurre. El tema del lápiz. Ay, perdona, tú. No. Voy a ir a secretaría a pedir otro, que siempre tienen, Vale, siempre vale. tienen de más. Ok. Sí. Si no, que pille este. Nada, tranqui, sí, es que tenemos un montón siempre. Ah, yo te lo dejo. Vale. A coger uno. Vale. Gracias.
pues vamos a estar hasta -4 con el color y luego empezamos ya a meter un poco de luz. Mike, tienes una preguntita en el chat, ¿se la puedes ver? Sí, hay una pregunta en el chat. De Julia, ¿no? Vale. Sí, eso es cierto. Dice Julia que si pintamos usando la Clipping Mask, conseguiremos un resultado como más rollo diseño gráfico, ¿sabes? Todo como muy rollo sticker o tal. No tan pictórico en plan cuadro de Velázquez, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer con la Clipping Mask es ordenar todo, o sea, dejar todo bien ordenado. No sé si tendría algún ejemplo por aquí. Sí, por ejemplo, con la Clipping Mask lo que hago, Julia, es colorear y sombrear para hacer un esquema básico así, ¿vale? Es que aún se ve la línea tal, pero cuando eso ya me convence y ya estoy contento con cómo ha quedado, dejo de... y el fondo también está guay, ya dejo de usar Clipping Mask y pinto, digamos, a la prima, ¿no? Por encima en una capa, pinto ya más libremente. Pero la Clipping Mask siempre me viene bien cuando me he salido, quiero borrar solo en una zona por fuera, por dentro, por tal, me viene bien tenerla ahí guardada por separado, ¿sabes? De nada. Pues sí, si queréis, también mientras pintamos aquí, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, me podéis ir diciendo, ¿eh? Vale, otra cosa que podemos hacer también, que es bastante inteligente hacer esto, es, si no podemos crear colores de la nada, ¿por qué no robarlos, no? Así que buscamos cualquier cuadro o imagen realmente que nos interesen los colores por alguna forma, por alguna razón, y simplemente vamos pillando algunos, ¿no? Por ejemplo, que necesito colores un poco más apagados para rellenar algunas zonas del diseño, pues voy a buscar un cuadro que tenga colores así un poco tal. ¿Veis? Este, por ejemplo, tiene aquí tonos bastante apagados que molan un montón. Vale, ¿veis? Tengo aquí el archivo a la derecha y puedo hacer con el Color Picker con Alt, ir cogiendo algunos colores. Conforme necesito a lo mejor un color más apagado, más grisáceo para el hacha, pues lo puedo ir sacando de aquí. Sería interesante pillar algunos pinceles guapos también, porque los que vienen por defecto de Photoshop pueden quedarse un poco cortos, ¿vale? Entonces, si alguno quiere bajarse ahora unos pinceles rápidamente, puede... ¿Vale? Bajarse a lo mejor los de la Ahmed Al-Dori, que es un youtuber que enseña a pintar y tal, está muy chulo. Tiene sus pinceles gratis en Gumroad, por si queréis bajároslos, con buscar esto en Google os salen ya, ¿eh? Y os lleva a esta página, ¿vale? Os permite aquí descargarlos y decís que queréis pagar 0. Ahí está.
Pues, pelín de música.
¿El Photoshop? Que se me ha atascado el programa, no Mm, hace nada. prueba a hacer esto. Esto es que el último Photoshop tiene unos bugs que flipas. Prueba a hacer Window Arrange, New Window for tal. Y ahora, haz clic en la nueva pestaña que se te ha abierto ahí a la derecha. Aquí, mira. Aquí. Ahí, prueba. Sí, aquí Ahora va, ¿no? Sí. Es que este nuevo Photoshop tiene una de bugs, tío. No lo he probado. No merece tanto la pena, ¿eh? Porque además es que sí, tiene como problemas estos raros, tío. No sé. Vale, pues le voy a poner aquí unas rayitas en la falda. Y empezamos a hablar un poco de luz. Es, por ejemplo, un clásico a la hora de colorear la piel que habréis notado. La gente siempre pone un tono más rojizo en las articulaciones, ¿no? O en la zona de las manos, por ejemplo, para señalar que por ahí como más flujo de sangre, ¿no? Podéis aprovechar y teñirlo ligeramente, ¿no? De un tono así como más rosadito. Vale, yo por mí ya tengo el color listo. Voy a ver qué tal, a ver qué se os ha ocurrido a vosotros. Ay, qué chulo, todos súper diferentes además, ¿eh? Me encanta el rubio, ¿eh? Ya ves. Y así como el rojo súper chiquito también mola un montón.
Vale, pues para hacer las sombras, crearos todos una nueva capa en modo multiplicar por encima de todos los colores, pero que siga estando anexada, por favor. Que siga estando anexada a la base original, ¿vale? Porque vamos a empezar a meter sombras. ¿Multiplicar? Sí, multiplicar. Con eso nos va guay. Mike, pregunta en el chat que cuál es el método. Voy, un segundito que me están aquí hablando online. Vale, perdona que no os oía. ¿Qué me dijiste? Vale, la última pregunta. Ah, sí, otra pregunta aquí. ¿Cuál es este método para cambiar el color que está usando? Sí, esto es básicamente una cosa que es como una herramienta que tiene Photoshop que no conoce mucho la gente, que es como una especie de filtros de Instagram, ¿vale? Se llama Color Lookup y si lo queréis utilizar tenéis que venir aquí a esta especie de media luna, que son las capas de ajuste, ¿no? Sí, capas de ajuste. Os deja abrir esta que se llama Color Lookup, ¿vale? Cuando la abrimos nos permite, si os fijáis, ir cambiando entre diferentes como filtros que tiene el programa, ¿no? Que tienen como resultados muy diferentes. Y la verdad es que consigue algunos muy guays para unificar el color. A veces sirve, a veces simplemente probando descubrimos como efectos chulos, ¿no? Que queremos ponerle aquí a la imagen. Entonces siempre me gusta, aunque sea en plan verlo así de pasada, a ver si hay algo que digo, hostia, esto a lo mejor un montón, ¿sabes? Esto de repente me flipa. Ahí está. A ver, la capa de multiplicar. Vale, pues es el momento de meter sombras, chicos. Lo que... Bueno, es que tenemos 8 minutos, tú. Vale. Pues, entonces quiero que penséis dónde estaría colocado el foco de luz. Por lo general suelen venir desde arriba, ¿vale? Y también tened en cuenta cómo es la geometría de vuestro personaje. Yo, antes siquiera de empezar a sombrear esto, ya sé que ese sombrero va a provocar unas sombras muy tochas, ¿no? Ese sombrero es probable que haga que toda la cabeza de la chica y los hombros estén en sombra porque es muy difícil que la luz entre, a no ser que ponga luz de atardecer a muerte o luz desde abajo, con lo cual puede molar, de hecho, queda así como más creepy el diseño. Pero por lo general, fijaros en multiplicar si pilláis el pincel hard round normal y elegís un color. Fijaros que guay, os permite hacer una pasada rápida de cómo os gustaría planificar las sombras para el personaje, ¿no? Y fijaros que guay la piel cuando adquiere ese tono naranjita de sombra, ya que tengo colores fríos, suelo meter sombras cálidas, ¿no? Y viceversa, si tuviera un personaje de tonos muy cálidos, metería sombras grisáceas, más frías, tal, para complementar. ¿Veis? Entonces, fijaros que yo al sombrear aquí, por ejemplo, lo que he hecho en el hombro es esta especie de curva convexa hacia arriba, ¿no? Eso lo que viene a querer decirme es que la sombra del sombrero, aunque cae sobre la chica, también la propia geometría del cuerpo de la chica afecta a la forma en la que se deforma la sombra, ¿no? O sea, tenemos que pintar sintiendo el volumen, sintiendo la forma, y así conseguimos mucho realismo, ¿no? Conseguimos que parezca que es más sólido. Así que probad eso en un color plano, elegid un color de sombra que os guste. Empezar a pensar cómo es el volumen del cuerpo de la chica y así podréis saber la forma que tiene que tener la sombra. Eso es.
Ahí está, y dependiendo de dónde esté situado el foco de luz, algunas cosas estarán en sombra y otras no. Esto lo vemos mucho más extensamente en el curso, pero básicamente si viene de arriba la luz, podéis pensar qué planos están mirando hacia abajo y esos seguro entonces estarán en sombra. O a lo mejor están tapados por un objeto desde arriba, ¿no? Como el sombrero proyectará sombras. Sombrerito del bicho que tiene en la mano también. Y veis que con solamente una capa de sombra y una de luz conseguimos ya la ilusión del 3D, ¿no? Ya parece tridimensional. Es muy importante por eso simplificar al principio, hacerlo solo con luz y sombra, porque es que no hace falta nada más. El resto es detallar. Ir con la calma ahí pintando los detalles, medios tonos, texturas. Pero esto tiene que estar ahí, de primeras. Vale, lo bueno de trabajar en multiplicar es que ahora podéis venir y cambiarle el tono de las sombras si queréis. ¿Qué prefiero? Una sombra más verdosa, más cálida, más rosada, incluso esta morada queda bonita, ¿no? O sea que podéis muy fácilmente cambiar cada parámetro, es la ventaja que tiene trabajar por capas. Hay una sombra bien como naranja vivo, ¿no? La verdad es que queda bonito. Se suele tener una ventana arriba Ajá. que te enseña la ilustración entera y así la ves en general. En pequeñito, sí. No lo he explicado hoy eso, pero es súper importante para pintar, ¿no? El tema del navegador. Yo lo que suelo hacer es lo que te he dicho de Window, Arrange, New Window, no sé qué. Y fíjate que aquí puedes tener una ventana a tamaño real. O sea, perdón, a tiempo real. Mientras pintas aquí, ¿no? Y en plan... Ay, perdón, si no me lo enseña. Pero así yo, si quiero, ya puedo hacer zoom y detallar alguna movida y ver cómo quedará en pequeñito, ¿no? ¿Veis? Pinto aquí, sale en pequeñito la manchita, ¿no? Normalmente lo que suelo hacer a la hora de pintar una ilustración tocha es pintar detalles, pero mi mirada siempre está puesta en esta ventana de aquí, ¿vale? Yo pinto
pero siempre estoy mirando esta ventana. Eso es la clave. Ahí es donde realmente ves lo que es tu cuadro y no lo que te parece que es cuando lo ves de cerca, ¿no? Es curioso. A ver, voy a ver qué habéis estado haciendo. ¿Habías dicho que estaba esa opción para sacar la ventana? Ah, sí, esta podéis utilizar el navegador normal, aquí donde pone Navigator, pero me parece que a veces como que lo pixela y se ve un poco raro, entonces no lo uso demasiado. Prefiero mucho, me parece mucho mejor venir a Window, Arrange y darle a New Window, ahí abajo. New Window for no sé qué tal, como se ve vuestro archivo. Ya ves. ¿Veis? Una cosa que se me ocurrió mientras dibujaba, incluso esto ya es un plan estrategia, pensar a la larga cómo podríamos iluminar. La chica va a tener toda la, que es la cara y la máscara en sombra, normalmente en la mayoría de los casos. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor podríamos iluminar esas bombillas o una bombilla para que se note que hay como un poquito de luz dentro de todo el área del sombrero que pueda atraer muy bien la mirada ahí. Con una vara, porque si iluminamos todas las sombras ya. Claro, claro. O sea, como tengamos que iluminar todas, pues ahí a lo mejor demasiada luz, ¿no? Sí, sí, sí. Demasiadas sombras que. Claro. Pero veis, un poquito de luz con Color Dodge ahí en la zona de sombra siempre puede quedar bonito. Voy a probar a poner un poco. Quizá incluso mejor por encima de la línea, ahora que lo pienso. Ups. ¿Veis? Con diferentes modos de capa podríamos empezar a meter un pequeño halo de luz en algunas zonas, ¿no? Para iluminar y tal. O sea, eso de momento en esta clase no nos da tiempo, pero que veáis que luego ya planeamos si queremos que haya una luz secundaria, ¿no? O diferentes focos para potenciar y resaltar algunos aspectos del personaje, ¿no? Qué chulos. Me mola un montón todos los colores que habéis pillado, ¿eh? Me acabo de crecer muy fuerte. Menos mal que voy a guardar. Ah, Pues yo lo he un visto. montón, ¿eh? Pero sí, se creció un montón estos de YouTube, sin dar algún problemilla. Muy guapo este, me mola cómo están las bombillas ahí encendidas, tío. Sí. Vale, chicos, dejar un momento de pintar, que tengo que explicar también una cosa importante. Antes de seguir coloreando, es importante que hagamos ahora un pequeño check de qué tal están quedando los values, ¿vale? Recordáis que os dije que muchas veces, aunque el color mola, lo que importa realmente son los tonos de blanco y negro que hay de fondo, ¿no? Entonces, fijaros que tengo aquí la ilustración a tiempo real, pero en blanco y negro. Ahora os enseñaré cómo se pone esto, porque para pintar es fundamental tener esta opción. Y os quería enseñar un poco cómo pensar para saber distribuir bien los values, ¿no? Entonces, esta es una imagen que me gusta mucho enseñar. Y representa es una chica montada en una especie de lagarto encima de un precipicio, ahí todo muy épico. Pero una cosa que noto que hace la gente al principio a menudo es esto que vemos aquí a la izquierda. Y es que si les dices, vale, ahora píntame el personaje, o píntame la escena, o lo que sea,
muchas veces ponen que todos los objetos de la escena tienen un brillo máximo de prácticamente blanco y una sombra más oscura prácticamente negra, ¿no? Es decir, todos los objetos llegan desde lo más blanco a lo más oscuro y eso genera un caos visual que es una locura, o sea, la imagen se lee mucho peor, se entiende de forma mucho más difícil si hacemos eso, ¿vale? Entonces, lo inteligente es aprender a separar en grupos de values, ¿no? En plan, por ejemplo, tenía una imagen aquí con un cuadro clásico que lo explica bastante bien. Está en iluminación. ¿Veis? Una cosa, como os he dicho, es muy importante realizar cuadros clásicos porque estos tíos ya lo tenían todo súper claro, ¿no? Fijaros en este cuadro que es de Caravaggio, ¿no? Que es como unos tíos jugando a las cartas y uno de ellos parece que va a hacer trampas o algo así. Estamos viendo varios personajes y están vestidos de forma diferente. Entonces, si nos fijamos, la forma en la que tenemos que distribuir los tonos de gris oscuro, gris claro en una escena tiene mucho que ver con de qué color, cuál es el color intermedio de cada región, ¿no? Es decir, si estamos pintando la piel de los personajes y es una piel muy pálida, ¿no? Entonces lo que nos interesa es que las sombras de la piel no sean demasiado oscuras, ¿sabes? ¿No? Es decir, a que la luz máxima de este armario negro que hay en la clase, los que estáis en la webcam no lo veis, pero bueno, mi silla, por ejemplo, el armario negro tiene una luz máxima que no es blanca, que no. O sea, el objeto de por sí ya es oscuro, es decir, su luz nunca alcanzará un tono demasiado claro, no sé que tengamos aquí un focazo todo cerca súper intenso, ¿no? Así que es buena idea saber que los objetos oscuros, aunque tendrán una sombra muy oscura, eso sí, no llegarán a tener una luz demasiado clarita. Y por el contrario, los objetos más blancos y más pálidos, aunque llegarán a ser bastante blanquitos, nunca conseguirán tener una sombra muy negra ni muy oscura, ¿no? Tenemos que empezar a hacer ya esa distinción. Veis, por ejemplo, el rango aquí a la derecha, ¿no? Que nos dice que la piel la podemos pintar con colores de ese rango a ese otro rango. No tenemos por qué usar todo esto. En mi opinión es buena idea usar todo esto a nivel global en todo el cuadro, pero dentro de cada región saber distinguir y decir, o mis objetos claritos solo usarán este rango, ¿no? O mis objetos oscuros. ¿No? El mantel, fijaros que el mantel tiene un color de por sí ya bastante oscuro que no supera este rango de oscuridad, ¿vale? Entonces, es chungo porque siempre que pensamos ahora tengo que poner luz o ahora tengo que poner sombra, tiramos a colores muy extremos, pero tenemos que acostumbrarnos a, digamos, a contenernos un poco, ¿no? Pensar si el objeto es más clarito, más oscuro, más de tono medio, ¿no? La verdad es que marca mucho la diferencia. Entonces, estaba antes enseñando otra imagen. A ver. Ah, sí, bueno, aquí quiten esta. Esta imagen era para explicaros, voy a hacer un poco de zoom, que en vez de poner todo con un rango de tonos demasiado amplio, fijaros en el personaje, ¿no es más inteligente, por ejemplo, hacer que el lagarto en vez de tener la luz en blanco, la tiene como en gris intermedio, ¿no? No estamos describiendo tanto la luz. E incluso quitando color hemos conseguido hablar un poco de la textura de la piel del lagarto, ¿no? A lo mejor es una piel un poco más mate, ¿no? Es un material un poco más mate que no refleja tan bien la luz, entonces se queda un poco con este tono, mientras que la chica, que es todo muy pálida, a lo mejor su sombra la podemos hacer gris del tono del lagarto, o sea, ya nos hemos ahorrado tonos, estamos pintando con menos colores y estamos consiguiendo un resultado más claro y mejor, ¿no? ¿Veis en esta otra imagen, por ejemplo? Siempre la enseño para cuando empezamos en clase a pasar del tema de dibujo a pintar, ¿vale? Siempre les hablo de que tienen que saber muy bien controlar el tema de las formas gráficas, ¿no? Es decir, estos pequeños bocetillos que nos hacemos antes de empezar a pintarlo con detalle nos ayudan de primeras a tener ya un plan hecho, ¿no? Una estrategia hecha para cómo lo vamos a pintar. En este caso, todo lo que es la zona del gorro y el pelo, como es oscuro en la chica, apenas va a tener render, ¿no? Apenas le vamos a tener que meter detalle más que intuir que esto es lana, intuir que esto es pelo en alguna zona y ya está, ¿vale? Entonces, hay que ser listos porque mucha gente se pone a detallar todo el cuadro y no hace falta, solo hay que detallar las zonas clave, en este caso, por ejemplo, la cara de la chica, ¿no? El resto, con tal de que se lea como que es realista y
como que aporta a lo que realmente es el prota de la imagen, ¿no? Que es la cara de la chica, nos sirve, ¿no? Siempre lo digo, cuando pintéis un personaje, si queréis meter un fondo, no detalléis mucho el fondo, hacer que el fondo esté ahí para complementar y ya está. Vale, entonces, si queréis, vamos a aprender a poner la imagen en blanco y negro, y así con eso podéis ajustar con Control U los tonos y chequeáis si está todo en orden. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es venir a View, ¿vale? En Photoshop aquí arriba, venimos a View y le damos a donde pone Proof Setup, ¿vale? Y aquí tenemos un montón de opciones de CMYK, no sé qué tal. Vamos a darle a Custom para que nos salga esta ventanita. Y aquí en el menú intermedio que pone Device to Simulate, ¿vale? Le dais clic y os sale una lista enorme que tiene como un montón de... Esto parecen como cámaras y tal, no sé muy bien qué es. Será más rollo para fotógrafos. Pero a nosotros el que nos interesa es este de aquí, ¿vale? Que pone Dot Grain 20%. ¿Vale? Si le dais aquí, ya hemos asignado un comando nuevo que es Control Y. Probad a usarlo. Si pulsáis Control Y debería cambiaros entre el modo color y el modo blanco y negro, ¿vale? Entonces lo que quiero que hagáis es que os pongáis con lo de New Window, o sea, Window Arrange, New Window for no sé qué. Es que os abráis la ventana con el dibujo y la pongáis en blanco y negro para mientras ahora seguimos coloreando podamos hacer algún ajuste, ¿no? Por ejemplo... El pico. No se ven ¿pico? los detalles. ¿Aquí? Sí, que no se ven los detalles en blanco y negro. Ya, es verdad. Claro, los detalles no se ven porque pierde saturación. Sí, sí. Vale, pues por ejemplo la sombra la voy a hacer un poco menos oscura, yo creo. A ver. Ahí está. Vale. Probad ahora con el Control U en diferentes partes del personaje a ajustar el tono si creéis que tiene que estar más claro o más oscuro, ¿vale? Sí, espera, creo que me han hablado online. Voy a mirar. Sí, tienes preguntas. Ah, hay preguntas por aquí, vale. ¿Puedes repetir lo del blanco y negro, porfa? Y vale, el blanco y negro te refieres, supongo, al comando, ¿no? ¿Cómo se hace para poner el blanco y negro? Vale. Sí, mira, muy sencillo. Tenéis que venir a View y en View aquí arriba tenéis una opción que se llama Proof Setup, ¿vale? Cuando le dais aquí os deja clicar en la primera opción que pone Custom y en esta ventanita lo que tenéis que hacer en el menú central es clic, lo desplegáis y aquí buscamos Dot Grain 20%, ¿vale? Una vez está esto ya puesto, si le damos a OK, tenemos ya forever el atajo de cambiar entre blanco y negro y color, ¿vale? Eso es. Y... a ver, había otra pregunta más de... Perdón, ¿cómo saco la ventana? Blanco y negro. Ah, la ventana. La ventana para sacarla tenéis que darle a Window, Arrange y aquí abajo New Window for y tendrá que ser el nombre del archivo que tenéis ahora mismo, el que estáis pintando ahora, ¿vale? Si le dais os abre la nueva ventana que podéis mover, arrastrar, hacer más grande, más pequeño, todo. De momento con que lo tengáis así para chequear mientras pintamos me sirve. Y me